Un hiperparámetro corresponde a algún valor que nosotros tenemos que fijar dentro de algún modelo. Esto dependerá del tipo de modelo. Puede ser una red neuronal, una máquina de soporte vectorial o cualquier otro tipo de modelo. Y son valores que nosotros tenemos que fijar de antemano. Es decir, como parte de los algoritmos de aprendizaje o de ajuste del modelo, no se obtienen. En el caso de Deep Learning, tenemos una gran variedad de posibles hiperparámetros como por ejemplo el tipo de optimizador que vamos a aplicar, la tasa de aprendizaje que nos da los pasos entre iteración e iteración, la tasa de regularización que utilizaríamos, el tipo de la regularización, si va a ser L1, L2, el uso o no de dropout, el tamaño del batch. En fin, existen gran variedad de posibles hiperparámetros. Lo que nosotros queremos saber es cuál combinación de los hiperparámetros nos da el mejor resultado posible. Hay varias opciones para poder tratar de obtener esta combinación ideal. Una de ellas es Grid Search. Simplemente nosotros lo que hacemos es generar una malla de posibles valores que tendríamos de las combinaciones posibles de los hiperparámetros que nos interesen. Si, por ejemplo, nos interesa la función de activación que vamos a utilizar con dos opciones, logit o bien log complementario, en este caso, pues tenemos dos posibilidades para este primer hiperparámetro. Supongamos que además nosotros tenemos el número de neuronas que se usan en la capa oculta, suponiendo que tomáramos valores entre 1 y 5. En este caso tendríamos todas estas posibles combinaciones de valores de estos dos hiperparámetros. Lo que nosotros queremos saber es con cuál combinación tenemos mejor resultado. Ahora, en términos de qué es este mejor resultado, pues es en términos de la métrica, es decir, el poder predictivo que tiene nuestro modelo en nuevos datos. ¿Qué hacemos desde una perspectiva práctica? Nosotros vamos a dividir a nuestros datos en nuestro conjunto de entrenamiento y de prueba, como es usual. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es que subdividimos el conjunto de entrenamiento en dos, de tal modo que vamos a tener el conjunto de entrenamiento tal cual y un conjunto de validación. Nosotros lo que vamos a estar viendo es cómo se está comportando la métrica en el conjunto de validación, al ir variando los valores de los hiperparámetros, de tal modo que nosotros nos vamos a quedar con la combinación que nos da el mejor poder predictivo en ese conjunto de validación. En nuestro caso, pues ajustaríamos 10 modelos en entrenamiento y entonces verificaríamos cuál sería la métrica en el conjunto de validación para cada posible combinación. Otra posibilidad, cuando nosotros no tenemos demasiados datos, es aplicar lo que se conoce como K-Folds, que viene siendo la división de nuestros datos de entrenamiento en K partes diferentes, de tal modo que entrenamos al modelo en K-1 partes y vemos el poder predictivo en la parte restante, repitiendo este proceso para cada una de las partes y promediando los valores que obtenemos. Veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a simular datos de tal modo que vamos a tener 20 inputs y vamos a considerar que nuestro output es binario. Es decir, estamos frente a un clasificador. En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer es generar alguna red neuronal que podría funcionar. Sin embargo, vamos a ir moviendo algunos de los hiperparámetros para determinar cuáles son los que nos dan los mejores resultados. En este caso, vamos a variar el número de neuronas que vamos a considerar en las capas ocultas y también el número de capas ocultas, de tal modo que vamos a considerar varias posibilidades en cuanto a esta parte y además vamos a tomar en cuenta también la presencia del dropout como una posibilidad en cuanto a hiperparámetro, tomando los valores 0 o 0.5 en cuanto a la probabilidad asociada para que haya o no haya una conexión. El último hiperparámetro que vamos a modular es la tasa de aprendizaje con dos posibles valores. El primer paso sería en términos de el número de capas ocultas y las características que tienen estas capas. Justo aquí lo que vamos a definir es el número de inputs que vamos a introducir y de forma secuencial vamos a introducir primero una capa que nos lleva desde los inputs. Aquí en nuestro procedimiento lo que vamos a hacer es variar el número de capas ocultas que vamos a tener
y posteriormente las características en el número de nodos que tienen estas capas. De tal modo que a través de este for, nosotros vamos a indicar si se está incluyendo un cierto número de capas específicas y posterior a estas capas, dropout. Finalmente, vamos a llegar al output, que es una capa densa que corresponde a una función de activación sigmoide, justo porque estamos frente a un clasificador. De aquí nosotros definimos el tipo de modelo que nosotros vamos a dar, que sería el modelo definido de acuerdo a la función que acabamos de decir. También damos nuestra pérdida, optimizador usado, la tasa de aprendizaje que vamos a utilizar como una posible tasa de aprendizaje inicial o default, y también el número de capas ocultas y dropout que por default utilizaríamos al ajustar el modelo. Sin embargo, nosotros vamos a variar estos valores asociados a hiperparámetros, dando a la tasa de aprendizaje estos dos posibles valores. Y en cuanto a las capas ocultas, pues vamos a dar la posibilidad de que haya una sola capa oculta con 100 neuronas o dos capas ocultas con 50 neuronas cada una. Es por eso que aquí habíamos incluido la posibilidad a través de nuestro for de que se dieran distintos números de capas. Finalmente, podemos aplicar validación cruzada a través de la búsqueda por malla o grid search para encontrar cuáles combinaciones son las que nos están dando el mejor resultado en función de accuracy, que es el que vamos a tomar en cuenta como si fuera nuestra métrica. De ahí nosotros podemos ver cuál es la combinación que nos dio el mejor resultado, dándonos cuenta que un dropout de 0, una sola capa con 100 neuronas y una tasa de aprendizaje de 0.05 son las que nos dieron el mejor resultado.